Empezamos con este tema de excreción intestinal, la parte de eliminación. Seguimos viendo, después vamos a ver eliminación, pero de la parte, digamos, desde la excreción urinaria, ¿sí? Esto tiene que ver puntualmente con todo lo que conlleva después con el aparato digestivo y su consecuente excreción, ¿sí? Así que dice, habla de la importancia de la necesidad de eliminar. Dice, esta se define como la necesidad que tiene el organismo de deshacerse de las sustancias perjudiciales e inútiles que resultan del metabolismo, ¿sí? Acuérdense cómo se dividía el metabolismo en anabolismo y catabolismo, ¿sí? Bueno, justamente hay sustancias que necesitan ser eliminadas y se generan graves alteraciones en algunas situaciones donde no pueden ser eliminadas, ¿sí? Por distinto tipo de situaciones. Ahora vamos a ir viendo. Dice, la excreción de desechos se produce principalmente por la orina, las heces, también a través de la transpiración, respiración pulmonar y la menstruación. Tiene una gran importancia para la vida, ya que con ella mantenemos el equilibrio de líquidos y sustancias del medio interno, ¿sí? Subrayen esto, y al eliminar las sustancias de desecho mantenemos un funcionamiento adecuado de los diferentes órganos, ¿sí? Como bien venimos diciendo, y es algo redundante, ¿sí? Es importante o de suma importancia la necesidad de eliminar, ¿sí? Cuando están alteradas por algunas enfermedades, por algunas situaciones, se producen algunos desequilibrios verdaderamente muy graves. Sigue diciendo, dice, mediante la eliminación intestinal se expulsa al exterior las sustancias que no pueden ser reabsorbidas, ¿sí? Dentro de todo lo que es el tracto digestivo y lo que después conlleva, digamos, a la excreción, siempre se van produciendo a veces determinadas reabsorciones de distintos solutos y demás, que obviamente son transportadas muchas veces hacia la sangre o por la sangre, bueno, pero hay algunas que no son reabsorbidas y bueno, no son asimilables por el organismo como dice acá. Dice, el conjunto de sustancias que se eliminan constituyen las heces. Estas están formadas por residuos alimentarios, secreciones, células descamadas de los intestinos y bacterias. Esto es lo que vamos a encontrar puntualmente dentro de las heces o también se las llama materia fecal. Bueno, ¿qué más? Dice, importancia de la eliminación urinaria. Acá da una breve introducción respecto a lo que vamos a ver después, todo lo que tiene que ver con sonda vesical y demás. Dice, filtra la sangre a través del riñón las sustancias innecesarias tales como la urea, exceso de agua, electrolitos, glucosa, aminoácidos, ácido úrico y creatinina, ¿sí? Esto todo lo que filtra, digamos, el riñón, ¿sí? Y muchas veces lo excreta. Mantiene así el equilibrio. Dice, esta sustancia eliminada es la orina. Perfecto. Bueno, ahora habla de la expiración. Dice que ¿sí? Cuando exhalamos, elimina productos como el dióxido de carbono y el vapor de agua sobrante. Habla de 300 a 400 mililitros día. ¿Sí? Acuérdense que las pérdidas insensibles serán mayor porque, bueno, conjuntamente tenemos que hablar de la sudoración, digamos, de un montón de otros factores, ni hablar que a veces pueden estar aumentadas, ¿sí? Eh, También están contempladas dentro de un marco regular con los géneros, sobre todo también cuando la mujer está menstruando. Por supuesto, ya habíamos hablado, no recuerdo si habla un poquito acá, tal vez sí, sí, creo que habla, cuando hay un poco de metrorragia, cuando empieza la mujer a menstruar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de estas cuestiones también. Importancia de la sudoración, lo que recién veníamos diciendo, y no me salía la palabra, vieron que me había trabado. Dice, además de su papel en la termorregulación, ¿sí? Elimina agua, electrolitos, tales como el sodio, cloro, potasio, y otros productos de excreción como la urea, ¿sí? Por eso es importante la sudoración, que a veces, en determinados casos, puede estar inhibida. ¿En qué casos? ¿Se acuerdan? Sí, claro, cuando hay deshidratación, por ejemplo, en el caso de una insolación, ¿sí? ¿Por qué? Porque las glándulas sudorípadas, ¿sí? Justamente, digamos, no reciben la orden porque el sistema nervioso central no elimina, no manda el estímulo adecuado, no hay una buena sinapsis neuronal, ¿sí? Porque, bueno, hay una injuria muy marcada dentro del centro termorregulador. ¿Se acuerdan? Si ustedes vuelven a ver esa parte, yo sé que ustedes la recuerdan, justamente a veces está inhibida esta situación de la sudoración.
Dice, además cierta cantidad de agua se elimina por difusión a través de la piel, transpiración insensible, en la que no nos damos cuenta, que ocurre en zonas inguinales, zonas axilares, no nos damos cuenta. A veces la sudoración en zona axilar es la más visible, pero siempre estamos teniendo pérdidas, digamos, de sudoración en otros lugares, ¿sí?, de nuestro organismo. Puntualmente donde concurren o se aglomeran algunos grandes vasos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la zona inguinal, todo lo que tiene que ver, digamos, justamente, puntualmente, digamos, todo lo que está circunscripto al tronco mayoritariamente, ¿sí? Dice, si se mantiene la integridad de la piel, porque a veces no se mantiene, la pérdida diaria de agua pasa desapercibida y oscila alrededor de 500 mililitros día. Si se produce pérdida de la continuidad de la piel, como en las quemaduras, estas pérdidas se incrementan considerablemente. Claro, ¿sí? La más visible, digamos, es cuando hay quemados o grandes quemados, cuando hay fracturas expuestas, digamos, que laceran, ¿sí?, este importante órgano que es la piel. Bueno, justamente, digamos, acá va a haber una exacerbación, digamos, de las pérdidas insensibles, en este caso de la sudoración, puede llegar a estar afectada porque justamente cuando hay una injuria, cuando hay una lesión, ¿sí? Bueno, se dejan de funcionar, digamos, esos espacios, ¿sí? Se pierde la integridad, ¿sí? Se pierde esa continuidad de la piel y bueno, se empiezan a producir algunas alteraciones. Importancia de la menstruación, un tema importante, ¿sí?, para todos, ¿sí? Nosotros los varones como enfermeros también tenemos que internalizar y tener en cuenta estas cuestiones. Acuérdense que nosotros somos educadores en muchas cuestiones, ustedes van a ser futuros educadores de otras personas. Estoy medio trabado, ténganme paciencia. Dice, el cese brusco de los niveles en sangre de dos hormonas femeninas, la progesterona y los estrógenos, que se están produciendo durante todo el ciclo femenino, origina una descamación del endometrio que tiene que ver con la capa interna mucosa del útero, que provoca la aparición de sangre para eliminarla al exterior, ¿sí? La primera menstruación se llama menarquía, por ahí la van a encontrar como menarca, y ocurre entre los 2 y 13 años preferentemente. Esto va a estar obviamente afectado por una serie de cuestiones, lo generacional, el peso, etcétera, etcétera. Dice, este ciclo ocurre cada 24 hasta 34 días, siendo lo más frecuente cada 28 días, y dura aproximadamente 38 años. Esta cifra se está ampliando en las sociedades desarrolladas, ¿sí? Bueno, justamente, digamos, todo lo que tiene que ver hoy por hoy con los avances hormonales y demás, seguramente, o no, no sé si seguramente, pero digo, tal vez ahora en la otra diapositiva lo diga, pero bueno, cuando la mujer deja de menstruar, ¿sí?, entra en el periodo que se llama menopausia. Y los hombres, que si bien nos menstruamos, pero también se empiezan a producir algunos cambios hormonales, que a partir de los 40 años se llama andropausia, ¿sí? Por ahí no son tan frecuentes los síntomas como ocurre con las mujeres, pero también se empiezan a originar cambios, ¿sí?, en algunos más visibles que en otros. Muy bien, seguimos. Se considera que una menstruación es especialmente larga si se prolonga durante más de 7 días y en cuanto a abundancia supera los criterios de normalidad si se pierden por encima de 80 mililitros, más o menos 6 compresas en una misma jornada, ¿sí? Ya ahí, digamos, tenemos una pérdida aumentada, ¿sí?, una pérdida insensible aumentada, porque, bueno, muchas veces es difícil de cuantificar. Bueno, habría que pesar una toallita femenina, digamos, hacer toda una cuenta y demás, pero acá tira un estándar importante, ¿sí?, de cuando la mujer, digamos, justamente pierde grandes cantidades de sangre fuera, digamos, de lo normal. Bueno, ahí se producen serios desequilibrios en todos los aspectos, desde anemia, bueno, hay algunas dificultades hormonales, hasta inclusive, digamos, puede afectar muchas veces, digamos, en la fertilidad y demás. Bueno, bastante más complejo, ya lo van a ver en segundo y en tercer año, estas cuestiones dentro de la materia materno-infanto. Entiendo que ustedes siguen viendo todo esto que está relacionado con los ciclos evolutivos, tanto femeninos como también con los masculinos. Factores que influyen en la satisfacción de la necesidad de eliminar. Bueno, dice, los factores que influyen en la satisfacción de las necesidades permiten identificar los valores adecuados en su satisfacción desde la unicidad de la persona. Exacto, ¿sí?
habla de una satisfacción en la necesidad de eliminar, ¿sí? ¿Es bueno que eliminemos? Claro que es bueno, nos hace sentir bien porque hay productos de desecho que se colocan en el exterior, se depositan en el exterior, tanto como la sudoración, la orina, la materia fecal, son elementos que si se quedaran dentro de nuestro organismo, justamente, digamos, ocasionarían serios daños. Bueno, ahora vamos a ver o describirlos dentro de estos factores, que son los biofisiológicos, psicológicos y socioculturales. Factores biofisiológicos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la etapa evolutiva, dice, habla de la edad, influyen en el volumen y la frecuencia de eliminación, tanto urinaria como fecal. En los niños, la composición líquida del cuerpo es superior que en los adultos, y por ello los niños excretan un volumen de orina más elevado, además tienen la vejiga más pequeña. Hasta la edad de 2 o 3 años no logran controlar esfínteres ni su eliminación, porque su sistema nervioso no ha madurado, ¿sí? Digamos, como que esto es normal, digamos, incurrimos en la anormalidad cuando ya pasamos fuera de estos 2 o 3 años, ¿sí? Está habiendo algún problema, por eso lo tira esto, digamos, inclusive desde la bibliografía, como un dato no menos relevante a tener en cuenta para hacer diagnósticos, para detectar alteraciones o anomalías en distintas situaciones. Dice, en los ancianos la atonía, o sea, la falta de tono de la musculatura lisa del colon, puede producir un enlentecimiento del peristaltismo y la debilidad del tono muscular abdominal disminuye la presión que se puede ejercer durante la defecación, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con los ancianos? Bueno, esto, un periodo propio del envejecimiento, no todos los individuos envejecen de la misma manera, ¿sí? Pero bueno, es esto, parte de lo que puede llegar a producir el enlentecimiento del peristaltismo, se enlentece. Acuérdense de que cuando vimos signos vitales y demás, ven cómo va entrelazando una cosa con la otra. Espero que lo hayan visto y lo recuerden porque estamos hablando de material que ya está dado. Acuérdense que dentro de la etapa evolutiva, los ancianos o los adultos mayores, ellos tienen deteriorado que, sí, justamente, no solamente la termorregulación, sino también todo lo que tiene que ver con mecanismos de la sed, ¿sí? Entonces tenemos que estar un poquito más atentos con ellos cuando brindamos cuidados, ¿sí? Para que puedan ingerir agua indistintamente de que no tengan sed, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, en la piel, en la orina, ¿sí? Que va a estar muy concentrada, ¿sí? Va a tener un olor fuerte, porque bueno, justamente está faltando líquido, ¿sí? Entre otras consideraciones. Muy bien, seguimos. Sigue hablando de la edad, dice, influye en el volumen y la frecuencia de la eliminación tanto urinaria como fecal, ¿sí? Ya vimos algunos factores del por qué ocurre esto. Los antecedentes de menarquía temprana favorecen un inicio precoz de la menstruación, ¿sí? Es importante cuando las mujeres van al ginecólogo, generalmente las primeras visitas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el ginecólogo? Bueno, le empieza a preguntar sobre su mamá, sobre su abuela, sobre su tía, toda la generación femenina previa, a ver qué tanto esta persona conoce, porque justamente hay algunos factores genéticos que condicionan, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ciclos evolutivos, puntualmente en la mujer, en esto que estamos tratando. Dice, se requiere un mínimo de peso y un cierto porcentaje de grasa corporal, sin embargo, un sobrepeso de más del 30% provoca un retraso en su aparición. Estamos hablando de la menstruación, ¿sí? ¿Se acuerdan que todo se... No, no sé si se acuerdan, pues creo que no se los dije. Todo se maneja dentro de un estrecho margen, ¿sí? Cuando nos vamos a los opuestos, digamos, cuando salimos de la homeostasis, bueno, justamente, ¿sí? O se retrasa o se incrementa. ¿Sí? Por eso dice puntualmente acá, ¿sí? Esto, ¿sí? Que se requiere un mínimo de peso para que esto ocurra, indistintamente de la edad, pero también si nos sobrepasamos los pesos, bueno, esta jovencita, digamos, va a experimentar, digamos, algunos trastornos evolutivos, puntualmente, digamos, va a tener justamente un retraso en la aparición de su menstruación, que es algo normal que ocurra en toda mujer. Muy bien. Ejercicio. Dice, determinados ejercicios fortalecen los músculos abdominales y pelvianos que juegan un papel importante en la eliminación, ya que colaboran con el diafragma, aumentando la presión abdominal y contrayendo los músculos elevadores del ano, de la base de la pelvis, que empujan las heces hacia el ano, facilitando de esta forma la evacuación intestinal. Esto que dice es muy importante porque sobre todo, digamos, en algunos pacientes que tenemos internados y están debilitados muscularmente, ¿sí? Por eso es importante, en la medida de lo posible,
digamos, tratar de sacar al paciente lo más tempranamente de la cama, por lo menos empezar a sentarlo al lado, que empiece, digamos, a caminar. Si todo ese ejercicio hace que se fije el calcio, facilita la motilidad intestinal, hace que el individuo pueda respirar mejor, toda una serie de situaciones y circunstancias que a veces cuando no lo podemos realizar, bueno, lo vamos a tener que kinesiar en la cama, ¿sí? Vamos a tener que estar retrayendo los miembros inferiores hacia el abdomen, ¿sí? Pero bueno, es importante, ahora ya lo vamos a ver, que esta persona, digamos, tenga una cierta tonicidad muscular, y no solamente la tonicidad muscular, sino que justamente se produzcan unos ciertos cambios hidroelectrolíticos adentro para que ese músculo funcione, para que ese nervio que está irradiando, por así decirlo, digamos, ese músculo, ¿sí? Haga una buena sinapsis y haga que el músculo se contraiga, ¿sí? Se tetanice y se destetanice justamente en algunas cuestiones que tienen que ver con la evacuación intestinal. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Algunos pacientes que están muy debilitados no tienen esta situación, no la pueden contemplar, no la pueden manejar. Bueno, obviamente que vamos a tener que justamente modificar la dieta, dar una gran cantidad de líquido, ¿sí? Porque una de las cuestiones que favorecen la constipación es cuando hay personas que ingieren líquido por debajo de lo normal. Entonces las heces se ponen muy duras, la materia fecal se pone muy dura dentro de lo que es el intestino grueso, ¿sí? Y sobre todo si no tiene la suficiente fuerza para empujarlo, bueno, se van produciendo lo que ya ahora después vamos a ver, impactaciones fecales, hay que hacer distintos tipos de enema, eso ya lo habló o lo va a hablar la profe Karina, pero bueno, no es lo normal, no es lo que debería ser. Dice, la actividad física también favorece la eliminación cutánea y la pulmonar. Todo lo que tenga que ver con el ejercicio en las distintas etapas es lo mejor que puede hacer con cualquier individuo, ¿sí? La alimentación, los movimientos van a ser diferentes en relación a la actividad que desarrolle. No es lo mismo un oficinista que un albañil, que no sé, que un camionero, o sea, son distintos, digamos, actividades que realizan distintas dietas, distintos tipos de ejercicios en relación, digamos, a las actividades ya sean laborales, tempranas, digamos, antes de ingresar a algún trabajo, e inclusive en la tercera edad también, ¿sí? Pero bueno, el ejercicio tiene que ver también con la promoción y la prevención de enfermedades. Yo sé que esto ustedes ya lo saben, pero bueno, soy redundante en afirmar esto. Nutrición. Claro, somos lo que comemos, para bien y para mal. La cantidad y calidad de los alimentos que ingerimos va a determinar directamente la eliminación posterior. Así existen alimentos ricos en agua y fibra, como las verduras y frutas, que facilitan el tránsito intestinal y la eliminación. La ingestión de líquidos favorece la eliminación urinaria y fecal, hace un rato lo dijimos, ¿sí? Aquellas personas que justamente no les gusta tomar agua o no toman agua, digamos, no solamente producen un desequilibrio interno desde lo hidroelectrolítico, sino que está alterada su eliminación, tanto urinaria y fecal. Entonces esos elementos que tienen que salir no salen, contaminan, hace que la persona se sienta mal, sale de la homeostasis, bueno, etcétera, 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 ¿sí? Así que es muy importante, digamos, adecuar, como dijimos hace un rato, la nutrición, perdón. Sí, claro, los nutrientes están dentro de la alimentación, ¿sí? Esto ustedes ya lo vieron. Pero bueno, a ver, por eso es importante, no solamente dentro del ámbito hospitalario, acuérdense que la dieta la da el médico, ¿sí? Interactúa la nutricionista e interactuamos nosotros, pero en algunos otros lugares no hay médico y van a tener que estar ustedes solos indicando, aconsejando desde esta misma formación que ustedes van a tener que aprobar para poder, digamos, indicarle tanto a un cocinero como a algún otro tipo, digamos, de persona que elabore alimentos, qué tipo de dieta corresponde a cada paciente en relación a datos antropométricos, a control de signos vitales, clínica previa, a enfermedades de base, etcétera, etcétera. Sexo tiene que ver con el género, ¿sí? Dice, tenemos que tener en cuenta la menstruación en las mujeres cuando valoramos esta necesidad. A veces pasa desapercibida esta cuestión, tanto en hombres como en mujeres. Por eso es muy importante la fase de la interrogación previa, preguntar dentro de un marco de respeto, profesional, adecuado, cómo está su ciclo,
digamos, menstrual, si está regularizado, si está desregularizado, por qué desregularizó. Obviamente que lo vamos a abordar con las palabras correctas, con las formas correctas, ¿sí? Pero es un dato importante que tenemos que tener, que a veces puede llegar a pasar desapercibido, como dije. Estado de salud. Las personas satisfacen de manera diferente esta necesidad cuando se ven influidas por su estado de salud. La ingestión de sustancias o de medicación puede interferir en la eliminación. Claro, por eso yo tengo que tener acceso a la historia clínica y tengo que interactuar. Por eso tienen tantas herramientas de la comunicación ustedes, ¿sí? Porque tenemos que recopilar información, cuanto más tengamos mejor, de manera objetiva, a ver qué sustancias o qué medicaciones están tomando, consumiendo, etcétera, que pueden llegar a interferir para más o para menos en la eliminación. Hay antibióticos que producen diarrea, sobre todo los que son vía oral. Algunos antidepresivos y opiáceos producen estreñimientos, claro, sí, son muy buenos en una situación, pero vieron que generalmente todo medicamento tiene un efecto colateral, digamos, es algo que trae, digamos, a correlación. Lo ideal, obviamente, es no consumir ningún tipo de medicamentos, pero a veces son necesarios. Bueno, es importante que yo sepa los efectos adversos de esta medicación para poder adecuar las dietas, para dar un protector gástrico, para poder modificarlo, ¿sí? Interactuar con el médico, en fin. Dice, los laxantes estimulan la actividad intestinal y los diuréticos incrementan la diuresis. Ya vamos a hablar un poquito de esto, pero ya vamos a ver que hay distintos tipos de laxantes y distintos tipos de diuréticos, porque conjuntamente con la eliminación que nosotros hacemos de una manera forzada, claro, se van a eliminar también otro tipo de electrolitos que a veces son necesarios y que deberían quedar, pero cuando nosotros estamos forzando esta expulsión porque el organismo, digamos, no está funcionando como debería ser, entonces se necesita que se expulsen estos elementos que generalmente son nitrogenados, tóxicos y demás. Bueno, se están yendo, por ejemplo, determinados tipos de electrolitos. Por eso hay algunos diuréticos con retención de calcio, algunos sí, otros no. Entonces, sí, es bastante amplio. Por eso ustedes ya van a tener la materia que se llama farmacología, ¿sí? Y uno sigue aprendiendo siempre. Pero bueno, factores psicológicos, factores emocionales. La eliminación está íntimamente relacionada con las emociones. Claro, ¿sí? Dice, estímulos emocionales como la ira o el miedo provocan un aumento de la frecuencia y amplitud de las ondas peristálticas en el colon, ocasionando diarrea. ¿Quién no ha estado nervioso ante un examen, ante alguna situación? ¿Sí? Empiezan los dolores abdominales, las diarreas, ¿sí? Justamente porque el sistema nervioso está sobrecargado de adrenalina, ¿sí? Entonces aumenta el peristaltismo, aumenta la motilidad gástrica, etcétera. En los estados depresivos suele haber estreñimiento, no solamente por la medicación como hace un rato dijimos, los derivados opiáceos, morfina, fentanilo, algunos benzodiazepinas también, pueden justamente dar estreñimiento, pero el estado depresivo, el enlentecimiento del sistema nervioso central, hace o facilita, digamos, esta cuestión del estreñimiento, de que la persona no puede eliminar de la manera correcta e inclusive, digamos, por su continua inmovilidad propia de la depresión y demás, de estar todo el día acostado, movilizarse poco, bueno, trae graves alteraciones. Ahora estamos hablando de la eliminación. En la eliminación también afecta. Dice, en estado de estrés el individuo puede percibir aumento del deseo de orinar, claro, no solamente la diarrea, sino digamos un deseo de miccionar a cada rato, vuelvo a decir, ¿por qué? Porque hay mucha adrenalina circulando, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el estrés, todo lo que tiene que ver con la ansiedad, hay una tetanización, ¿sí? Continua, ¿sí? De todos los músculos, y bueno, justamente esto es lo que ocurre. Dice, la ansiedad, el miedo y la cólera aumentan la sudoración y la frecuencia respiratoria, ¿sí? Las personas sin darse cuenta se empiezan a poner taquipneicos, están tetanizadas, incrementándose la eliminación por vía cutánea y pulmonar, ¿sí? Muchas veces el individuo no se da cuenta de esta situación. Situaciones de estrés o de gran tensión emocional pueden producir amenorrea o cambios en el ciclo menstrual. Quiere decir que la mujer deja de menstruar, ¿sí? Cuando tuvo una pérdida de un ser querido, algún duelo, digamos, personal por algún miembro amputado, distintos tipos de situaciones complejas, una noticia, digamos, de alguna enfermedad que recién se está empezando a desarrollar, bueno, producen, digamos, graves alteraciones desde lo psicológico,
¿sí? Desde lo emocional. Fíjense cómo está todo intrínsecamente ligado, ¿sí? Y hoy por hoy, yo sé que ustedes ya lo saben, hay muchas enfermedades, digamos, que tienen que ver con lo psicosomático. ¿Qué tiene que ver esto? Todo tiene que ver, ¿sí? O sea que nuestra mente muchas veces, por así decirlo, digamos, por así decirlo, digamos, porque estamos hablando del otro, pero también hacerlo, digamos, de manera personal porque uno también es un ser humano, ¿no? A veces la mente enferma al cuerpo, ¿sí? Sin darnos cuenta. Por eso es bueno interactuar con el paciente, tratar de sacar datos objetivos, digamos, como para poder ayudarlos, generar interconsultas, dialogar con el médico, interconsultas, digamos, con otros enfermeros, con otra especialidad, hablar con mi jefe, con mi supervisor, que muchas veces tiene una formación superior y me puede dar otras herramientas, interactuar con el grupo interdisciplinario, siempre en aras de darle este cuidado y esta mejora a este individuo que lo necesita. Factores socioculturales. Bueno, normas sociales, dice, cada sociedad establece normas referentes a la eliminación con objeto de respetar la intimidad de las personas, así como la higiene y la salubridad de los lugares públicos. Bueno, todos sabemos que a veces uno se siente cohibido cuando tiene la necesidad de eliminar tanto orina como materia fecal en los lugares públicos, ¿sí? Nosotros, por nuestra cultura, digamos, es muy importante, digamos, tener la intimidad, la tranquilidad, sí, bueno, y hay gente, digamos, que no puede eliminar y está en serios problemas cuando tiene que pasar mucho tiempo en lugares públicos y demás. Esto inclusive a veces puede llegar a ser dentro del hospital. No es el baño que la persona está acostumbrada, ni los olores propios del baño, ni las condiciones higiénicas y demás. Entonces justamente, digamos, lo nombra porque es un factor importante a tener en cuenta. Dice, la proximidad anatómica de los genitales y de los órganos de la eliminación tiende a confundir las funciones sexuales con las secretoras. Esto puede provocar inhibiciones y tabúes en determinadas culturas, siendo difícil para el paciente hablar de estos problemas. Es verdad, por eso dijimos hace un rato, digamos que uno tiene que tener el diálogo correcto, hay personas que son más introvertidas, más cerradas, hay otras que exponen más, pero es muy importante, digamos, la actitud que yo tengo. En todo momento, sí, yo, digamos, tengo que tener empatía, tengo que tener respeto, tengo que tener la actitud correcta, que el otro va leyendo mi lenguaje no verbal, ¿sí? Cuidado con los gestos, cuidados, digamos, con las miradas, ¿sí? Acuérdense que ustedes son o se están formando para ser profesionales de salud y van a hablar con infinidad de personas teniendo en cuenta esto que estamos diciendo, ¿sí? Que muchas veces se confunden, ¿sí? Por ahí es en la mente del otro, pero yo tengo que ser profesional, corregir, hablar, ¿sí? Tener cuidado, ¿sí? En fin. Dice, una alteración de la excreción corporal puede originar problemas en otros sistemas corporales y puede ser motivo de frustración del paciente. Claro, ahora vamos a ver colostomías, ureterostomías, ileostomías, distintas alteraciones que se producen, ¿sí? O que, sí, justamente, digamos que se produce o que realiza el médico algunas determinadas intervenciones que son quirúrgicas y demás, porque es necesario, porque si no se pone en peligro la vida del paciente, si esta persona o este individuo no las puede eliminar, ¿sí? Que trae alteraciones, otro tipo de alteraciones. O sea que por un lado estamos arreglando una cosa, pero tenemos que tener cuidado que no se desarregle otra que es tan importante, digamos, como la mente de cualquier individuo. Dice, cada persona tiene un diferente patrón de excreción que puede deberse a diversos factores. Las pruebas diagnósticas, las enfermedades y la cirugía pueden modificar los patrones de excreción, haciendo necesarios ciertos cuidados de enfermería. Por eso siempre tenemos que ser multiculturales, tenemos que ver de manera holística, tenemos que interactuar con el paciente. Una de las cuestiones que muchas veces cuesta en hombres, por sobre todo, es defecar en la chata. ¿Sí? A nosotros por ahí nos pasa un poco en la terapia intensiva que no hay un baño propio para pacientes, no está preparado, digamos, para pacientes que puedan deambular, como ocurre en clínica médica, en cirugía o en otros sectores, ¿sí? Entonces, bueno, le genera un gran choque emocional en algunos más que en otros, el no tener en la totalidad, digamos, la privacidad para poder eliminar, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones el enfermero las tiene que tener en cuenta, ¿sí? Ni hablar, digamos, cuando justamente hay alguna no contra natura, alguna situación, digamos, propia quirúrgica, bueno, ocasiona tabúes, miedo, vergüenza. Todas estas cuestiones yo las tengo que abordar siempre de manera profesional, correcta, indistinta, sea la edad y el género de otra persona que yo estoy cuidando. Seguimos.
Digestión y excreción normales. Dice, el tracto gastrointestinal está formado por una serie de órganos musculares huecos, tapizados de mucosa, cuya función principal es absorber líquidos y nutrientes y preparar los alimentos para su absorción y utilización por las células del organismo. El tracto gastrointestinal absorbe un gran volumen de líquidos, por lo que el equilibrio hídrico es una de sus funciones claves, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Es importante todo lo que tiene que ver con el equilibrio hídrico. Por eso muchas veces se genera algo, digamos, que tiene que ver con una tabla o un balance hidroelectrolítico, ¿sí? Cuánto ingresa, cuánto sale y por dónde salió, ¿sí? A veces ya vamos a hablar balances negativos, balances neutros o positivos. Hay veces que yo preciso que el paciente justamente elimine más líquido, hay veces que preciso, digamos, que no elimine, y hay veces que justamente lo que preciso es ganar más líquido, ¿sí? Porque el paciente está deshidratado o le está faltando, digamos, algún catión, algún anión, ¿sí? Dentro de su equilibrio electrolítico. Bueno, para eso se hacen los laboratorios, se piden los ionogramas, a ver cómo está, digamos, ese sujeto que está en este tratamiento. Dice, los trastornos que alteran de forma notable la absorción y secreción normales de líquidos gastrointestinales. ¿Sí? Muy bien. Ahí después todo esto ustedes repásenlo conjuntamente, digamos, con la bibliografía física o digital, cual sea que ustedes tengan el acceso. ¿Sí? Ahí está todo. Boca. Dice, en el tracto gastrointestinal descompone por medios mecánicos y químicos los nutrientes y los transforma en compuestos de forma y estructura más adecuada. Todos los órganos digestivos contribuyen a asegurar que la masa o bolo alimentario alcance las áreas de absorción de nutrientes de forma segura y eficaz. La digestión mecánica y química comienzan en la boca, ¿sí? Los dientes mastican, trituran los alimentos hasta alcanzar las dimensiones adecuadas para la deglución. Por eso, una vez más, caemos en las dietas, ¿sí? Indistintamente, por ejemplo, de una dieta hiposódica, vamos a ver, o ya vamos a charlar, pueden inclusive ver algunos videos y demás, hay dietas, digamos, que van trituradas, hay dietas que van procesadas, hay dietas que los alimentos, digamos, están, digamos, completos. ¿Por qué tiene que ver esto? Bueno, por un lado por la deglución en sí mismo y por otro lado a veces, digamos, el paciente le faltan piezas dentales, ¿sí? Entonces justamente para que no trague, ¿sí? Entero, digamos, el alimento, bueno, ya viene previamente cortado desde cocina y demás. Bueno, algunas veces el paciente, digamos, se puede alimentar por sí mismo y a veces va a precisar la ayuda nuestra, ¿sí? Un paciente que tuvo una ACV, que quedó con una afasia, con una hemiparesia o una hemiplegia o una cuadriplejía, ¿sí? Bueno, hay que alimentarlo al paciente, bueno, ya vamos a ver cómo hacemos cada situación, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta esto, ¿sí? De que es muy importante, digamos, tener en cuenta en este principio, digamos, si tiene las piezas dentarias, si son propias, si no las tiene, no solamente por una cuestión estética, que no es menos importante, sino, digamos, para que pueda, digamos, masticar o triturar los alimentos de la manera correcta para luego deglutirlos. El esófago, dice, cuando los alimentos acceden a la porción superior del esófago, atraviesan el esfínter esofágico superior, que impiden que el aire penetre en el esófago y que la comida refluya a la faringe. Claro, ¿sí? El bolo desciende a través del esófago, empujado por ondas peristálticas lentas, producidas por contracciones alternas del músculo liso, ¿sí? Todo esto requiere un adecuado, digamos, requerimiento energético, un adecuado, digamos, balance electrolítico, para que se produzcan, digamos, estas movilizaciones, justamente, digamos, todo lo que tiene que ver con musculatura lisa, o cualquier otro tipo de musculatura estriada, además a lo que vaya a diferentes órganos, o que esté afectado a diferentes órganos, eh, el músculo en sí mismo no puede hacer nada, tiene que estar inervado por el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, a veces ocurren algunas alteraciones que nosotros como enfermeros tenemos que estar muy atentos a un montón de cuestiones y siempre ver todo el cuadro completo. Dice, en 15 segundos el bolo alimenticio ha descendido por el esófago y alcanzado el esfínter esofágico inferior. Diferentes gradientes de presión evitan en condiciones normales que el contenido del estómago refluya al esófago. Si refluye sería bastante nocivo y muy complicado porque el pH del esófago es muy diferente al pH del estómago, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que tener en cuenta estas cuestiones porque, bueno, si no, justamente, digamos, empiezan las gastritis,
las gastritis no tratadas, que obviamente producen dolor, por pirosis, por acidez, digamos, bueno, si se van al esófago, que no está preparado para que esté el alimento ahí, el estómago sí, solamente el esófago es un lugar de tránsito, si empieza a haber reflujo gástrico y demás, el pH es tan bajo que, bueno, justamente empieza a generar una pirosis, un ardor, un dolor, y bueno, eso me está avisando de que hay algo que no está adecuadamente bien. Seguimos. Bueno, acá un poquito esta imagen o este gráfico, yo puntualmente lo que quería mostrar es esto que está acá, sí, que el esfínter superior es el cardias y el inferior es el píloro. El resto yo sé que ustedes lo van a ver con anatomía, para que tengan en cuenta un poquito con este corte, digamos, cómo es cámara gástrica, ¿sí? Cardias, el esfínter superior, píloro, el esfínter inferior, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando coloco una sonda nasogástrica, ¿sí? Vulnero el cardias, pasa por el cardias y queda alojada acá. Ahora cuando yo coloco una sonda nasoyeyunal, pasa por el cardias, a veces queda alojada acá un poquito, y con el mismo proceso peristáltico yo logro que progrese un poquito hacia acá, hacia el intestino delgado. O sea que ya pasó el cardias, cámara gástrica y píloro, ¿sí? Porque a veces, digamos, está con alguna cirugía, alguna patología, un tumor, cáncer, lo que sea, y, digamos, no puede recepcionar alimentos. Como en esta otra parte del intestino también se sigue produciendo absorción y demás, obviamente que el alimento que va a ingresar acá va a tener que ser modificado, porque también, hablando un poquito de pH, ¿sí? Acá también, digamos, se modifica, ¿sí? Es diferente el pH en el intestino delgado que en el estómago. Generalmente donde es muy ácido es en el estómago, ¿sí? Pero ya acá, digamos, cuando yo ya traspaso el píloro y me voy al intestino delgado, ¿sí? Es otro tipo, en condiciones normales, otro tipo de alimento procesado y demás. Entonces cuando ingreso con una sonda nasoyeyunal, que va todo por acá derecho, ¿sí? La osmolaridad o la osmolaridad va a tener que ser diferente. Muy bien, sigo. Estómago, dice, en el estómago los alimentos son almacenados de modo temporal y descompuestos química y mecánicamente para su digestión y absorción, claro. El estómago secreta ácido clorhídrico, moco, la enzima pépsica y el factor intrínseco. El ácido clorhídrico contribuye a mezclar y a descomponer los alimentos en el estómago, ¿sí? El moco protege la mucosa gástrica de la acidez y de la actividad enzimática. La pepsina digiere las proteínas, aunque solo una pequeña parte de la digestión tiene lugar en el estómago. Ajá, va tirando algunos datos fisiológicos. El factor intrínseco es el componente esencial necesario para la absorción intestinal de la vitamina B12. Perfecto. Acá habla un poquito del factor intrínseco, dice que es una proteína que le ayuda a los intestinos a absorber la vitamina B12 y lo producen células en el revestimiento del estómago. Información. El factor intrínseco es una importante proteína que le ayuda al cuerpo a absorber la vitamina B12 necesaria para que los glóbulos rojos se formen y crezcan. Algunas personas no producen suficiente factor intrínseco o tienen una enfermedad que lo destruye. Si su cuerpo no produce suficiente factor intrínseco, se puede desarrollar un tipo de deficiencia de vitamina B12 llamada anemia perniciosa. La extirpación quirúrgica del estómago y algunas otras afecciones también puede provocar que se deje de producir factor intrínseco. Claro, a veces lo que se hace en algún tipo de cirugía se retira tanto parcialmente, ¿sí? Como totalmente todo lo que tiene que ver con el estómago, ¿sí? El paciente está gastrectomizado, total o parcialmente, por un tumor, por algún trauma, por lo que sea. Entonces, bueno, acá empieza a decir de que esta proteína, que es importante, que tiene que ver para absorber la vitamina B12, está hablando del factor intrínseco, no va a estar, o va a estar disminuida, o va a estar alterada, ¿sí? Un dato, ya vamos a ver con qué correlación. Estómago. Antes de abandonar el estómago, el alimento es transformado en una masa semilíquida, el quimo, el cual se digiere y se absorbe con mayor facilidad que los alimentos sólidos. Los pacientes que se han sometido a una resección parcial del estómago o que tienen un vaciamiento gástrico rápido, como sucede en los aquejados de gastritis, claro, hay una gran cantidad, digamos, de ácido clorhídrico y el alimento pasa rápido, no se producen absorciones y demás. Y se tienen graves problemas digestivos debido a que no se transforma en quimo. ¿Sí? Muy bien. Intestino delgado, dice, durante el proceso normal de la digestión, el quimo abandona el estómago y alcanza el intestino delgado. Es un tubo de unos 2,5 centímetros de diámetro y 6 metros de largo,
formado por tres porciones: el duodeno, el yeyuno y el ilion. El quimo se mezcla en las enzimas digestivas digestivas tales como la bilis y la amilasa a medida que descienden por el intestino delgado. El quimo se desplaza lentamente por el intestino delgado para que pueda tener lugar la absorción de los alimentos, ¿sí? Va pasando a un determinado ritmo para que justamente va dejando depósitos o metabolizando, digamos, lo que el organismo en sí mismo necesite. La mayor parte de los nutrientes y electrolitos se absorben en el intestino delgado. Muy bien, dato no menos importante a tener en cuenta. Intestino grueso. El quimo no absorbido alcanza el intestino grueso a través de la válvula ileocecal y una capa circular de músculo que impide la regurgitación del contenido del intestino, es decir, su regreso al intestino delgado. Es el órgano principal en el proceso de excreción intestinal. Estamos hablando del intestino grueso. Se extiende desde el ciego hasta el conducto anal. El colon está formado por tejido muscular. En el colon se absorben grandes cantidades de agua, sodio y... El colon desempeña cuatro funciones, ¿sí? Esto es importante: la absorción, la protección, la secreción y la eliminación, ¿sí? Cuatro funciones importantes que tiene el intestino grueso. El recto dice: los productos de desecho que alcanzan la porción sigmoide del colon se denominan heces. El sigma alcanza las heces hasta inmediatamente antes que se produzca la defecación. Está formado por pliegues verticales y transversales del tejido que pueden contribuir a mantener de forma transitoria el contenido fecal durante la defecación. De ahí, digamos, su forma, ¿sí? Porque está preparado para contener, digamos, eso que todavía no fue evacuado hacia el exterior, ¿sí? Dice: cada pliegue vertical contiene una arteria y una vena. Si la vena se distiende repetidamente como consecuencia de la presión ejercida durante el esfuerzo a realizar la defecación, se forman las hemorroides. Ahora después, ustedes ya vieron, ¿sí?, que hay unas fotitos de distintos tipos de hemorroides con todas las complicaciones que puede ocurrir, que yo ahora les voy a ir describiendo algunas. Bueno, el ano, dice: las heces y los gases son finalmente expulsados del recto a través del conducto anal y del ano. Tiene una longitud de 2,5 a 4 centímetros y se abre en el periné. Los esfínteres externos e internos del ano se localizan en las paredes musculares del conducto anal. Su contracción y su relajación, que dependen del estímulo de los sistemas simpático y parasimpático, colaboran en el control de la defecación, ¿sí? Como ya dijimos, ya sabemos, es redundante. Cuando hay alguna alteración química por factores hidroelectrolíticos, esto va a estar afectado, o por otras cuestiones también, traumáticas y demás. Sistema nervioso central maneja todo, ¿sí? Cuando hay alteraciones de cualquier tipo, bueno, esto justamente no va a funcionar de la manera adecuada. Bueno, acá un poquito la foto del intestino grueso, ¿sí? Colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente. Acá muestra también el sigmoide. Bueno, acá están todas las flechitas para que... Yo creo que esto igual ustedes ya lo ven en anatomía. Espero que no estén desregularizados por anatomía. Se complica mucho en el segundo cuatrimestre, ¿sí? No mucho, pero se complica con aquellos alumnos que están desregularizados, porque empezamos a ver un poquito más de fisiología y la materia dentro de la carrera está preparada, digamos, como para que el alumno siga un cierto paralelismo con las otras materias. Estoy hablando de cuidados, ¿sí? Entonces, cuando esto no ocurre, bueno, se empiezan a producir algunas cuestiones que amerita que el alumno tenga que estudiar un poco más. Bueno, acá muestra un poquito la válvula ileocecal, ¿sí? Fíjense acá cómo la muestra, ¿sí? Empieza a mostrar, digamos, bueno, todo lo que tiene que ver con el apéndice, ¿sí? Todo esto, digamos, recién lo vimos, ¿sí? Para que lo vayan viendo un poquito más ustedes y se vayan sacando dudas y demás. Eliminación fecal, fisiología de la defecación. Dice: la defecación es uno de los procesos de eliminación que tiene el organismo y en el que interviene el intestino delgado, intestino grueso, recto y conducto anal, ¿sí? El intestino delgado se extiende desde el píloro, ¿sí?, hasta la válvula ileocecal, ¿sí? O sea que todo lo que tiene que ver desde el esfínter inferior gástrico. Por él pasan los elementos de desecho que vienen del estómago y van hasta el intestino grueso. El intestino grueso se extiende desde la válvula ileocecal, que se encuentra entre el intestino delgado y el intestino grueso, hasta el ano, ¿sí? Como que va marcando un poquito las diferencias entre intestino grueso, delgado, estómago y demás.
Seguimos, dice en el colon, el colon en el adulto es de 125 a 150 centímetros de largo y tiene 7 partes. Ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, o sigmoideo, por ahí algunos dicen también, el recto y el ano, ¿sí? El intestino grueso. Dice que es un tubo muscular cuyo interior está recubierto por una membrana mucosa, contiene fibras musculares circulares y longitudinales, lo que permite que se pueda contraer y dilatar. Exactamente. Funciones del colon, esto es importante. Absorción de agua y de los nutrientes. No es que en otros lugares no se produzca, pero acá también se sigue produciendo. Estamos hablando de intestino grueso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Les digo porque puede llegar a ser alguna preguntita de examen, porque es importante porque correlaciona con lo que vemos ahora en el segundo cuatrimestre y lo que van a ver en segundo y tercer año, ¿sí? Absorción de agua y de los nutrientes, sí. Protección de la mucosa, claro, también. Eliminación fecal en sí misma, claro, perfecto. Absorción del agua y de los nutrientes, dice el contenido del colon representa el alimento ingerido durante los 4 días previos, ¿sí? Fíjense, hasta 4 días previos, digamos, es lo que todavía puede llegar a almacenarse, aunque la mayoría de los productos de desecho se excretan dentro de las 48 horas siguientes de la ingestión, ¿sí? Los productos de desecho que salen del estómago hasta el intestino delgado y luego pasan por la válvula ileocecal se llama quimo, ¿sí? ¿Qué más dice? El colon absorbe grandes cantidades de agua, sodio y cloro. Protección mucosa. El colon segrega un mucus que contiene grandes cantidades de bicarbonato y que cumple una función protectora ante los ácidos formados con las heces y como antiadherente de la materia fecal. Sí, el bicarbonato justamente funciona como un antiácido, ¿sí? Entonces cuando esta capa está alterada de este mucus, bueno, empiezan otras complicaciones, ¿sí? Dice, también protege la mucosa de la actividad bacteriana, exactamente, ¿sí? Para que esas bacterias, esa Escherichia coli que está ahí, digamos que es propia de la materia fecal, no migre hacia ningún lugar y que donde esté tampoco sea nociva para el individuo en sí mismo. Dice, la estimulación de los nervios parasimpáticos desencadena la secreción de mucus, ¿sí? Todo esto se hace de manera involuntaria dentro de todos nuestros organismos. Eliminación fecal. El colon transporta a su través los productos de la digestión que más tarde son eliminados por el ano, flatos y heces, ¿sí? Por ahí lo van a ver también como meteorismo. Hay 3 tipos de movimiento, de mezcla, de contracción de los receptáculos y el peristaltismo. Este último es el que impulsa el contenido intestinal hacia adelante y se produce la defecación, ¿sí? Entonces, de mezcla, de contracción de los receptáculos y el peristaltismo hace que se elimine la materia fecal fuera del organismo. Recto y conducto anal, dice, es de 10 a 15 centímetros en el adulto. La porción más distal es el canal anal. En el recto hay 3 pliegues de tejido que se extienden a lo largo del mismo y que contiene una vena y una arteria. Cuando las venas se distienden, aparecen las hemorroides. El conducto anal está acotado por el músculo esfínter externo e interno. El interno está bajo control involuntario y el externo se contrae voluntariamente. Por eso cuando uno decide, tiene necesidad de evacuar, le da tiempo a que uno pueda llegar al baño, ¿sí? Bajarse la ropa y sentarse en el inodoro, ¿sí? Obviamente que algunas personas no lo pueden hacer. Bueno, justamente se producen serias alteraciones desde todo tipo, ¿sí? No solamente desde lo biológico, sino también desde lo psicológico, la vergüenza propia, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a charlar un poquito más cuando estemos de manera presencial, pero yo creo que ustedes se van dando idea de qué es lo que estoy queriendo decir. Defecación, dice que es la expulsión de heces del ano. La frecuencia de defecación varía mucho de una persona a otra, oscilando entre varias veces al día hasta 3 veces a la semana. Cada persona tiene un diferente ciclo en la defecación. La cantidad también es variable. Cuando las ondas peristálticas desplazan las heces hasta el colon sigmoideo y el recto, se estimulan los receptores nerviosos del recto y aparece la necesidad de defecar. La defecación normal se ve favorecida por A, o 1, acá puse A. La flexión de los muslos que aumenta la presión intraabdominal, ¿sí? Por eso, digamos, lo mejor para eliminar es cuando la persona se acuclilla, ¿sí? Justamente contrae, digamos, todo lo que tiene que ver los muslos y demás, facilita la excreción. Y el B, por la posición de sedestación que eleva la presión sobre el recto, ¿sí? Cuando la persona nos sentamos en el inodoro, toda esta posición, digamos, favorece la expulsión de la materia fecal. Si no se atiende el reflejo de defecación o se inhibe voluntariamente la necesidad de defecar, desaparece unas horas, un tiempo, ¿sí? Ya después no lo vamos a poder manejar.
La inhibición repetida del reflejo puede hacer que se dilate y se produzca una pérdida de sensibilidad, este reflejo produciendo estreñimiento como consecuencia. ¿Sí? Bueno, cuidado con esto. Seguimos. Bueno, acá una tablita, digamos, de las heces normal y los signos anormales. Lo normal que debe ser parecido al diámetro del recto. Los anormales, estrechas en forma de lápiz, habla de una obstrucción. No está saliendo adecuadamente, algo está pasando, ¿sí? La materia fecal se está expulsando nosotros o el individuo que estamos cuidando, por supuesto. Constituyente, lo normal, alimentos no digeridos, bacterias muertas, grasa, pigmentos, agua, células de mucosa. Lo anormal, bueno, que haya sangre, pus, moco, infección, inflamación, gusanos, que puede haber a veces una parasitosis, que esto es bastante visible, ¿sí? En aquellos que lo tienen, por supuesto, exceso de grasa y una mala absorción. Bueno, el color amarillo en el lactante, claro, ¿sí? Marrón en el adulto. ¿Por qué cambia? Bueno, porque justamente la dieta ya va a ser diferente, ¿sí? Los anormales, blanca, ¿sí? Yo ya después, creo que se los puse ahí en la guía. Acolia, no tiene color. A, prefijo de no, no color. Acolia. Negras, bueno, hemorragia digestiva alta, ¿sí? Porque ya la sangre está más digerida. Ingestión de hierro puede ser, no tiene ninguna hemorragia, pero está consumiendo hierro o algunos otros tipos de alimentos, remolacha, etc. Olor, lo normal es el acre, depende de la alimentación. Signos anormales, cambio nocivo por sangre o infección, digamos que es extremadamente fétida. Consistencia, blandas y formadas, eso es lo normal. Cuando son líquidas, bueno, la diarrea, duras, habla de un estreñimiento. Frecuencia, desde una vez al día hasta 2 a 3 veces a la semana en el adulto, lo dijimos hace un rato en la diapositiva anterior, de 5 a 8 veces tomando leche, ¿sí? ¿Por qué? Porque la leche justamente tiene grasas, es líquida, ¿sí? Entonces, bueno, hace de que justamente el tránsito sea mucho más rápido, se elimine mucho más rápido. Signos anormales, menos de una vez a la semana, habla de un estreñimiento, no es para nada bueno, más de 6 veces al día, bueno, en algunos individuos. Puede ser que digan el lactante acá, sí, puede ser. La verdad que no veo qué dice acá abajo. Habría que ver la tabla ahí. No sé por qué me quedó así chiquita. Pero bueno, ahí más o menos tenemos algunos signos anormales. Estreñimiento es un síntoma, no una enfermedad, ¿sí? Algo está pasando por lo que se produce el estreñimiento. Se caracteriza por el paso prolongado o dificultoso de heces duras y secas, ¿sí? Causa dolor, cuesta evacuarlas. Diferentes causas hacen que la motilidad intestinal reduzca la velocidad con la que tiene lugar una exposición prolongada de la masa fecal a la pared intestinal. No es para nada bueno esto, ¿sí? Así se absorbe la mayor parte de contenido de agua de las heces, de forma que solo una escasa cantidad de la misma puede ablandar y lubricar la masa fecal. Las salidas de heces duras y secas puede originar dolor rectal, entre otras cosas, ¿sí? Impactación fecal. Dice que es consecuencia del estreñimiento no resuelto y consiste en la detención y encajamiento de heces endurecidas en el recto que no pueden ser expulsadas. En los casos de impactación grave, la masa fecal puede alcanzar el colon sigmoide, ¿sí? ¡Wow! En pacientes debilitados, confusos o inconscientes son los que presentan un mayor riesgo de desarrollar impactación fecal debido a que no pueden responder al reflejo de defecación. Por eso le vamos a tener que dar a veces algunos laxantes, vaselina bioral o por sonda nasogástrica para, prevenir esta situación. Muchas situaciones, digamos, son prevenibles, por eso yo tengo que tener los fundamentos científicos en relación para poder brindar los cuidados adecuados. Dice, ante la sospecha de impactación se puede realizar con suavidad un tacto rectal para palpar la masa impactada. No todos los hospitales lo permiten, ¿sí? En algunos centros es necesaria una orden médica para que la enfermera realice una maniobra debido a que la estimulación del recto puede provocar un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca de origen vagal, ¿sí? Hay neuroreceptores y quimioreceptores que si se hace de manera incorrecta justamente hace de que la persona pueda hasta producirse, digamos, una hipotensión, un episodio sincopal, etcétera. Así que no es tan, digamos, así nomás la cosa, ¿sí? Diarrea. Se define como un aumento del número de posiciones junto con la eliminación de heces líquidas no formadas y constituye un síntoma de trastornos que afectan la digestión, la absorción y la secreción del tracto gastrointestinal. Muy bien. Dice, el contenido del intestino se desplaza a través del intestino delgado y el colon con excesiva rapidez, estamos hablando de la diarrea, sin permitir que tenga lugar la absorción de agua. Claro, pasó todo demasiado rápido, ¿sí? No alcanza a producirse las absorciones en las distintas partes.
El aumento de la secreción de moco puede ocasionar irritación del colon y las heces se hacen acuosas. Incontinencia fecal es la capacidad para controlar la salida de gas y las heces por el ano. Cualquier trastorno que altere la función de control de esfínter anal puede producir incontinencia fecal, ¿sí? Sobre todo con el tiempo o con los procesos de envejecimiento. Las afecciones que provocan una excreción abundante de heces blandas, acuosas y voluminosas también predisponen a la incontinencia. La incontinencia puede dañar la imagen corporal, claro, totalmente. En muchos casos el paciente está mentalmente alerta, pero es físicamente incapaz de evitar la defecación, ¿sí? No lo puede evitar, ¿sí? Trae serios trastornos, sobre todo psicosociales, ¿no? Meteorismo, a medida que el gas se acumula en la luz del intestino por la dilución de aire o la descomposición de los alimentos en el colon, las paredes del intestino se distienden dando lugar al denominado meteorismo, ¿sí? Este trastorno es causa frecuente de plenitud abdominal, sí, bueno, puso dos veces abdominal acá, yo puse dolor y retortijones, ¿sí? O sea, esto, ¿sí? Produce mucho dolor hasta que la persona los puede eliminar. La acumulación de gas empuja el diafragma hacia arriba y produce la expansión pulmonar. Esto es especialmente problemático en los pacientes con trastornos respiratorios. Claro, ¿sí? Sí, va afectando. Una cosa va afectando a la otra. Hemorroides, dice, entre el recto y la totalidad del conducto anal se extienden varias columnas de tejido mucoso. Estas columnas contienen canales de intersección de venas anastomosadas, quiere decir que se juntan unas con otras. Cuando están dilatadas, estas venas se denominan hemorroides internas. En cambio, las venas varicosas localizadas en el extremo inferior del conducto anal se denominan hemorroides externas, o sea que pueden ser tanto internas como externas. Las hemorroides sangran con facilidad cuando se distienden. Grave problema porque es una zona, digamos, que está propensa, digamos, a determinado tipo de bacterias que van a poder ingresar directamente al torrente sanguíneo. Bueno, acá vemos un poquito principio de alguna hemorroide, ¿sí? Ven este color así como azulado, como violeta, ¿sí? Bueno, se empiezan a generar trombos, se empiezan, digamos, como a trombosar, se empiezan, digamos, como a producir, digamos, algunas situaciones que a veces es necesario, digamos, el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Para sacarlas del lugar, producen dolor en la defecación y demás, ¿sí? Bueno, acá es una situación mucho más compleja, ¿sí? Una hemorroide ya sangrante propiamente, fíjese en el volumen, si bien la foto está aumentada al paciente, no sabemos si es un señor o una señora, le debe producir mucho dolor evacuar y hay que ver si lo puede lograr, ¿no? Y acá justamente es una puerta de entrada directo, digamos, a todos los contaminantes que pueden estar dentro de la materia fecal, ¿sí? Pero bueno, eliminar tiene que eliminar, pero bueno, estamos ante un grave problema, ¿sí? Derivaciones intestinales. Ciertas enfermedades provocan alteraciones que impiden el paso normal de las heces por el recto. Esta situación provoca la necesidad de una abertura temporal o permanente, estoma, en la pared abdominal. Las aberturas quirúrgicas que se crean en el ilion son ileostomía o en el colon colostomía. A continuación se llevan los extremos del intestino a través de la abertura para crear el estoma. Esto se cubre con un saco o bolsa de plástico para recoger la materia fecal, ¿sí? Ahora ya vamos a ver, digamos, en la ileostomía generalmente es mucho más blanda que en la colostomía, donde ya tiene una mayor consistencia, como la materia fecal que propiamente eliminamos o se elimina los individuos sanos, ¿sí? Bueno, acá hay una colostomía, esta está bastante bien, ven este aro, ustedes ya vieron las otras y saben que acá va un arito que algunas veces se remueve, ¿sí? Acá parecería que es un señor por la cantidad de vello, ¿sí? Bueno, acá se ha cortado, recortado el vello, está bastante bien, esto está bien higienizado y demás, muy bien, esto es algo normal, ¿sí? Acá ya hay una eventración, fíjense, ¿sí? Esta protuberancia, si bien está bien, digamos, toda la parte de la colostomía, pero bueno, acá digamos como que se observa como que el tejido justamente, digamos, está extremadamente distendido. Bueno, acá seguramente el tratamiento va a tener que ser quirúrgico, ¿eh? Me parece a mí. Bueno, un señor acá, ¿no? Pero dentro de todo acá esto está bien. No sé si utilizará una faja o algo, porque bueno, si esto no se corrige empieza a ser progresivo y puede llegar a traer otros problemas, ¿sí? Derivaciones intestinales, dice, la localización de la ostomía determina la consistencia de las deposiciones, recién lo dijimos. La ileostomía evita todo el intestino grueso, por las que las deposiciones son frecuentes y líquidas, también lo dijimos.
Lo mismo es aplicable a las colostomías del colon ascendente. Las del colon transverso originan generalmente disposiciones más sólidas y formadas. Las del colon sigmoide producen heces normales. Ajá, va tirando un poquito, digamos, estos tips de, si bien son colostomías, ahora vamos a ver, producen, digamos, distintas consistencias en las eliminaciones. Bueno, hay tres tipos de colostomía. Esta es la primera, de asa, ¿sí? Por lo menos así lo dice la bibliografía. Después vamos a ver otras cuestiones más a medida que vayan pasando los años, segundo y tercer año. Dice de asa, consiste en llevar un asa del intestino al abdomen, estableciendo una comunicación entre el intestino proximal y el distal. Se coloca de forma temporal una barra o catéter de plástico bajo el asa del intestino para impedir que se deslice hacia abajo. Ahora vamos a ver una fotito. La ostomía de asa se abre para crear un extremo proximal que elimina las heces y un extremo distal que elimina moco. Con el tiempo esto se cierra, ¿sí? Este tipo de colostomía, digamos, puede llegar a nuevamente a transitar, digamos, o se puede llegar a permeabilizar. Bueno, acá muestra un poquito, ¿sí? Porción activa del colon, está más oscuro, ¿sí? La otra como que no está funcional, pero a veces, bueno, puede segregar un poco de moco, ¿sí? Bueno, acá está, ¿sí? Muy bien. Colostomía terminal o de boca única, tiene un estoma creado a partir del extremo proximal del intestino con resección permanente del extremo distal. Colostomía terminal, ¿sí? Viene acá abajo, ¿sí? Ya acá serían heces un poquito más formadas, ¿sí? Porque ya ha pasado todo el intestino delgado, va al intestino grueso, ya casi acá, si bien está alterada esta parte, pero bueno, ya acá cuando se coloca la bolsita hacia afuera, que ahora vamos a ver, son otro tipo, digamos, de materia fecal, ¿sí? Todo lo que tiene que ver alrededor amerita un cierto cuidado de cremas, de higiene, porque lo que sale por acá y no debería, y que, o sea, de manera anormal y no se excreta por el recto, a veces a depender las dietas pueden llegar a ser muy ácido y erosiona obviamente todo lo que tiene que ver con la pared abdominal externa, ¿sí? Muy bien. Colostomía de doble caño, dice, tiene dos ostomas diferentes, uno proximal y funcional y el otro distal y no funcional. Ajá, muy bien, ¿sí? Ahí en la bibliografía un poquito ustedes también pueden ver. Ayúdense con las dos bibliografías, ¿sí? Con el Giulio Gomis y con el Potter, que es la obligatoria. Bueno, aparte de por ahí algunos videitos y demás que ustedes pueden ver, ¿sí? Hay que filtrar a veces algunos videos, no todos son correctos, algunos informan bien, otros no. Bueno, acá esta foto, digamos, no tiene que ver con una ileostomía, sino un bebé, calculo que después terminará, no sé qué le habrá pasado. Esto yo lo saqué de internet, lo saqué de internet un poquito para que se vayan familiarizando con algunas cosas que tristemente uno ve en el hospital y bueno, acá ha trabajado, ¿sí? No sé si habrá tenido algún traumatismo o algo, pero bueno, este chico como está, seguramente se va a ligar con una colostomía, ¿sí? Fíjense acá el desgarro, pérdida de tejido, este es un bebé, ¿sí? Bueno, miren este bebucho, acá, ya lo vieron, ¿eh? Con este de acá para que no se saque, el acceso venoso se le pone esta ferulita y acá está con la colostomía. Está lo más campante acá, ¿sí? Sí, claro, claro que se puede hacer las cosas bien. Bueno, acá está, digamos, el fiador de plástico que se coloca cuando se produce la ostomía propiamente. Si hay como una inflamación y demás, la idea es que esto no se vaya hacia adentro, sino que quede hacia afuera. Esto se coloca por un determinado tiempo hasta que se forma como una flor, como una rosa, una roseta, ¿sí? Ahora ya lo vamos a ver en otras fotos, creo, ya lo estuvieron viendo, ¿sí? Bueno, acá hay un poco de materia fecal y demás, ¿sí? Se ven que están en el proceso de higiene o están retirada del fiador, sí, 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 acá lo están retirando, ¿sí? Esto ya ahora está inflamado, pero propiamente ya va a quedar y bueno, va a empezar a salir la materia fecal. No se alcanza a ver el orificio por dónde, pero por acá debe estar. Bueno, acá colostomía con tejido de principio necrótico, todavía no está, pero ven, todo esto no está para nada bien. Si esto hay que sacarlo porque si no se empieza a poner negro, está el tejido muerto. Bueno, acá algo pasó, ¿sí? Algo no está bien. Bueno, esto que puse acá, también hay propaganda, digamos, porque hay muchas personas que están colostomizadas, ileostomizadas, y tienen una vida relativamente normal, ¿sí? Trabajan en un banco, son ejecutivos, secretarias. Bueno, y dentro de lo que es la virtualidad de internet, ¿sí? Fíjense acá esta señorita se hizo estos tatuajes de la mariposa, acá ella está colostomizada,
Y la ropa, la lencería es una ropa normal, pero fíjense cómo ella le buscó la vuelta, ¿sí? Cuando uno busca en internet, bueno, esto dice, decía ropa para este, señoras o señoritas colostomizadas, son las mismas que el resto, ¿sí? Pero me encanta esta foto como puso ella acá con sus mariposas, ¿no? Este, tratando de salir adelante con lo que le tocó, pero bueno, vale la pena seguir adelante, claro que sí. Bueno, algunos otros tipos de fijadores, todo va a depender de las obras sociales y de los recursos, ¿sí? Se saca todo esto que es adhesivo para no estar sacando y colocando la bolsa que erosiona tanto la pared externa abdominal, ¿sí? Esto ya queda, es muy raro que la materia fecal se filtre, si se filtra, bueno, hay que retirarla, ¿sí? Pero bueno, estos adhesivos son bastante fuertes, simplemente se saca la bolsa, se vacía en algunas y en otras directamente se cambia, ¿sí? Generalmente se vacían en las ileostomías y en las colostomías directamente se cambian, ¿ve? Este agujerito se va haciendo un poquito más grande, a depender, digamos, el estoma, digamos, cómo va a ser, bueno, se corta y se pega y ya está, ¿sí? Bueno, estas que están acá preferentemente son para ileostomías, ¿ven? Esto se desenrolla y hace que se vacíe, porque acá va a ser mucho más líquido. Acá está lo que recién vimos, ¿sí? Se sacan y ya se quedan propiamente pegadas a la pared abdominal y uno retira las bolsas. Igualmente esto yo por un tiempo lo puedo. Esta de ileostomía, estas dos parece que son de colostomía, ¿sí? Esta, digamos, como que genera un acceso para poder evacuar. Acuérdense que a depender en qué niveles del colon, también a veces las heces son un poquito más líquidas. Donde van a ser mucho más líquidas van a ser en la ilea. Pero a depender también, como dijimos, en algunos lugares del colon, ¿sí? Sobre todo por ahí a veces en el ascendente, ¿sí? Ya en el descendente no, pero en el ascendente que todavía no están muy bien formadas, todavía tal vez se puedan llegar a reutilizar algunas bolsas. Todo va a depender de los recursos económicos, brazos. Esta ya cerrada, ¿sí? Ya cerrada. Este, bueno, ya lo vamos a ir viendo. Ahí en el laboratorio del CEN hay algunas bolsitas y demás.